Señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Costo Económico de la Delincuencia. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Luis Cordero, Ministro de Seguridad Pública. Señora Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Seguridad Pública. Señor Andrés Longton, diputado de RN y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Señor Daniel Johnson, director ejecutivo Fundación Paz Ciudadana. Señor Cristóbal Weinborg, director Centro UC para la Seguridad Pública. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, profesor titular Economía UC y ex ministro de Hacienda. Señor Leonardo Hernández, director alterno CLAPES UC y profesor Escuela de Administración UC. Señora Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de introducción. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá, tenerlos a todos ustedes, a los que nos acompañan acá y los que nos están viendo vía streaming. Quiero saludar en forma especial al ministro de Seguridad, don Luis Cordero, a la señora Paulina Bodanovich, senadora, al señor Andrés Longton, que lo saludo mientras llega, porque está por llegar, a don Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, a don Cristóbal Weinborg, que es el director del Centro UC para la Seguridad Pública, a don Leonardo Hernández, el director alterno de CLAPES y que ha liderado el estudio que vamos a conocer, y la señora Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Para nosotros en CLAPES es un tema bastante especial porque hace tiempo que venimos, y voy a referirme a esto, hace tiempo que venimos comentando y analizando, discutiendo, haciendo seminarios sobre el tema de la delincuencia. La delincuencia ha surgido en los últimos años como la principal preocupación de los chilenos. Homicidios, femicidios, robos con violencia y delitos asociados a las drogas y armas, entre otros, marcan la convivencia diaria de nuestro país. De hecho, y sin ir más lejos, la última encuesta Bicentenario UC 2024 reveló que la preocupación por el nivel de violencia en el país sigue siendo muy alta, alcanzando un 72% de los encuestados. Mientras que la ENUSC 2023 mostró que el 88% de los chilenos percibe un aumento de la delincuencia en los últimos 12 meses. Este deterioro en la percepción de seguridad en Chile se ha tomado la agenda política y social del país. Por ello, en CLAPES UC hemos querido profundizar en este tema, desarrollando 4 líneas de estudios, como una forma de cumplir con nuestra misión, que es aportar a las políticas públicas del país. En noviembre de 2023, en este mismo salón, presentamos el estudio Costo Económico de la Delincuencia en Chile 2013-2022, en el que concluimos que como porcentaje del PIB, los costos de la delincuencia subieron de 1,4% en 2013 a 2,1% en 2022. Esto es del orden de 7.000 millones de dólares anuales. Luego, en 2024, seguimos buscando herramientas que permitieran enfrentar este flagelo con mayores certezas. Elaboramos una serie de informes en los que analizamos el comportamiento de la delincuencia a nivel nacional, regional y local. En estos
estudiamos tanto la ocurrencia de delitos como la gravedad de los delitos. En un primer informe encontramos con que la delincuencia que más ha aumentado es la más violenta, y tal vez por eso el cambio en esta percepción de los chilenos. Quién sabe, tenemos una reconfiguración del panorama de los delitos en Chile. De ahí que se podría pensar que la percepción de inseguridad se mantenga alta. Incluso, a modo de ejemplo, al mirar los datos se observa que entre 2014 y 2024 los delitos de homicidios y femicidios han crecido 71%. Luego avanzamos en un tercer estudio más focalizado. Así como publicamos la radiografía de la delincuencia en Chile, desafíos comunales, que profundiza precisamente lo que está pasando a nivel local. Y tuvimos aquí a varios alcaldes de distintas comunas que están entre las 20 comunas donde hay mayor prevalencia de delitos en Chile. Estudiamos los delitos agrupados en delitos violentos, asociados a la ley de drogas, asociados a la ley de armas y aquellos no violentos contra la propiedad. Se seleccionaron las 20 comunas que presentan mayores problemas de delincuencia en base a diversos criterios, de las cuales 8 pertenecen a la región metropolitana. Este nuevo estudio que presentamos hoy, liderado por Leonardo Hernández y Antonia Cabrera, investigadora de nuestro centro, tiene como objetivo estimar el costo del crimen en Chile y América Latina en el periodo 1999-2023, usando como variable relevante el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. En realidad, esta es como la variable que más se usa internacionalmente para hacer comparaciones. Una de las principales conclusiones del estudio es que el aumento de la tasa de homicidios en Chile desde 2016 hasta 2022 ha generado una pérdida económica de 2,59% del PIB cada año, lo que equivale a un promedio del orden de 8.500 millones de dólares valorados al PIB 2024. Es interesante comprobar que este estudio valida el primero que hicimos en Clapes UC. Porque si ustedes se recuerdan, el que medía el costo de la delincuencia mirando casi contablemente el costo de las medidas de prevención, más el costo de hacerse cargo de las consecuencias de la delincuencia, nos llevó a 2,1% del PIB. Hoy día estamos en 2,59% del PIB. O sea, hay una serie de efectos, otros costos que no habíamos medido, que son del orden de 1.500 millones de dólares anuales. Este nuevo cálculo considera entonces, este cálculo que llega a alrededor de 8.500 millones de dólares por año, considera los efectos indirectos de la delincuencia, los cuales ocurren porque este flagelo desincentiva la inversión, o dicho de otro modo, hace que los proyectos sean menos rentables debido a los mayores costos de inseguridad que enfrentan las empresas. Esta realidad que nos hemos preocupado de medir desde distintos ámbitos nos llama, o más bien nos obliga, a seguir buscando políticas de prevención y respuesta más efectivas en un contexto de percepción, de violencia y victimización creciente. La delincuencia afecta a los ciudadanos tanto de manera directa como indirecta. Desde no atreverse a caminar por las calles a ciertas horas o a salir por la noche a un restaurante, hasta repercusiones económicas significativas. Agradecemos su presencia y participación activa en este espacio de reflexión y diálogo. Juntos podemos contribuir a la construcción de comunidades más seguras y resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Leonardo Hernández, quien nos dará a conocer el estudio sobre el costo económico del crimen en Chile y Latinoamérica entre 1999 y 2023. Buenos días, muchas gracias, especialmente a las autoridades que nos acompañan y que han aceptado esta invitación. Lo que yo voy a hacer hoy día es, en unos 15, 20 minutos, es hacerles un resumen de este estudio que lo hemos titulado Costo de la delincuencia temporada 2. ¿Por qué temporada 2? Va a quedar en evidencia
durante la presentación. Y bueno, el reparto, ¿no es cierto?, los roles estelares corresponden a Antonia Cabrera, quien es la anfitriona hoy día y quien nos ha estado dirigiendo en esta sesión. Yo he dirigido la investigación y en otros roles, ¿no es cierto?, también importantes, tras bambalinas, Marta Sánchez, ella pone la parte musical, es la que canta durante la parte audiovisual. Bueno, y el productor general siempre tiene que estar, ¿cierto?, es el que financia todo esto. Y lo hemos llamado temporada 2, va a quedar en evidencia, y lo que voy a hacer en mi presentación es separarlo en 3 partes. Primero, una breve motivación, con lo cual espero captar su atención. Después voy a referirme a qué sabemos, qué hemos aprendido hasta antes de esta investigación, y finalmente me voy a referir a la investigación, que es lo que es nuevo, que es un documento de trabajo que subimos a la página web de CLAPES esta mañana. Entonces, déjenme partir con la motivación. Ustedes tienen ahí 3 rostros de actores, actrices, todos conocidos: Pedro Pascal, Sofía Vergara, Luis Ñeco, y quizás se estarán preguntando qué se fumó Leonardo esta mañana. La verdad que nada, lo que pasa es que quiero hablarles de Netflix. Yo soy fanático de Netflix y veo muchas series, y lo que ocurre es que, bueno, esto es algo muy personal. Yo, la verdad, que usted, ministro, me entiende. Sofía Vergara nos saca suspiros a todos. Son de esos celebrity crush que todos tenemos. Pero se me pasó, duró poco eso. Entonces, lo que los quiero hacer llamar la atención es esto. Fíjense que Luis Ñeco y Pedro Pascal actuaron en Narcos, y Sofía Vergara era la actriz principal de la serie Griselda en Netflix. Y el personaje es la madrina, Griselda Blanco. Para quienes no conocen la historia de Griselda Blanco, allá hay una cita de Pablo Escobar. Dice: al único hombre al que le he tenido miedo se llama Griselda Blanco. Para que se ubiquen más o menos el contexto de quién es Griselda Blanco. En resumen, de lo que se trata es que tenemos un nuevo producto de exportación regional. Estamos exportando libretos que se relacionan con historias reales del narcotráfico de la región. Ahora, debo ser honesto que hasta aquí me llegó el amor por Sofía Vergara, porque el personaje me desilusionó tremendamente, me rompió el corazón. Hasta aquí nomás llegué con Sofía Vergara. Pero Chile nos ha quedado atrás, fíjese, también estamos exportando series. Tenemos 2 series que son famosas, el caso del señor Jadwe y Baby Bandito, y Chile está exportando, y hay material suficiente para seguir exportando. Esto que les muestro acá es una muestra mínima de las cosas que si ustedes se meten a Google y dicen crimen en Chile, salen 300 cosas en los medios. Bueno, esto es lo que está pasando, y esto es una muestra muy pequeña, no los voy a aburrir con muchas muestras más. Hoy día en la mañana, o ayer creo que fue en el diario, ¿no es cierto?, hay un artículo en un diario de amplia circulación que dice qué hacer en caso de encerrona. Eso es una... Dice, ¿cómo nos están poniendo en los medios? Que si hay una encerrona, ¿qué tiene que hacer usted? Estamos viviendo un mundo bien loco. Bueno, eso es el Chile de hoy. ¿Okay? Entonces, la conclusión es que el crimen organizado mueve mucho dinero. En Hollywood se gana dinero con esto, los actores, actrices, Netflix gana dinero con esto, y las empresas de streaming, las bandas criminales, pero no es gratis, es caro. El crimen es caro. De hecho, hay una enorme pérdida en bienestar que la sufrimos todos. Tenemos, ¿no es cierto?, temor de andar por la calle, temor a las encerronas, los asaltos, los portonazos. Los padres y madres preocupados por sus hijos pueden caer en la delincuencia, pueden ser capturados por las bandas, pueden ser, ¿no es cierto?, caer a la cárcel o ser asesinados. O sea, hay una lista, un largo etcétera. Esto es caro, esto nos cuesta bastante plata, una pérdida enorme en bienestar. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y voy a ir muy rápido porque Felipe ya lo mencionó. ¿Qué hemos aprendido? Y esto fue la temporada 1, el periodo 23-24. ¿Qué hemos aprendido? Hay un costo asociado a la delincuencia y que lo medimos y que son los recursos que se gastan producto de la delincuencia y que podríamos ahorrarnos si no hubiera delincuencia. ¿A qué nos referimos? Gastamos en cárceles, en policías, PDI, Gendarmería, Ministerio Público, tratamiento de las víctimas.
pérdidas de vidas humanas, alarmas, trabavolantes, guardias privados, servicios cerrados de televisión, circuitos cerrados de televisión. Todos esos recursos que se gastan podrían ahorrarse si no hubiera delincuencia. Y ese monto, fíjense que como mencionó Felipe, creció un 50% entre 2013 y 2022, pasando de 1,4% del PIB a 2,1% del PIB el año 2022. Si lo ponemos al 2025, estamos hablando de 7.000 millones de dólares. No es poca plata, son varios ministerios y, por cierto, es una estimación muy conservadora. No incluimos, por ejemplo, los delitos de cuello y corbata. Incluimos lo que pudimos medir, hay cosas que no podemos medir y ciertamente subestima por lejos el costo social. O sea, la pérdida de bienestar no está incluida ahí. Esto es solo lo que se gasta en recursos que podrían ahorrarse. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares para este año aproximadamente. Vayamos ahora a qué es lo que es nuevo en este nuevo reporte de investigación que hemos hecho con Antonia. Bueno, entonces en esta temporada 2, lo que estamos preguntando es un costo complementario al anterior y que se refiere al impacto de la delincuencia y la criminalidad en la actividad económica. Es razonable arguir que producto, como decía Felipe, producto de la delincuencia, cae la inversión. Y si cae la inversión, hay menor crecimiento y menor actividad económica. Esa es una implicancia directa. Pero también hay actividades que se reducen o que dejan de hacerse o se hacen en menor escala. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los restaurantes y pubs cierran más temprano. Ustedes salen a comer hoy día a las 10:30, está todo cerrado. Tenemos, ¿no es cierto?, servicios que dejan de prestarse. Por ejemplo, hay zonas en Santiago y en otras ciudades en que los taxis no entran. Hay servicios de distribución de mercadería, ¿no es cierto?, los camiones que andan distribuyendo mercadería que no llegan a ciertas zonas, porque si entran no salen. Bueno, esos son servicios que se dejan de prestar. Tenemos clases que se dejan de hacer porque hay narcofunerales, partidos de fútbol que no se juegan o se juegan sin público. O sea, hay un montón de actividades que reducen su escala o simplemente no se hacen. Eso tiene un costo. Y eso dijimos, tratemos de medirlo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto nos ha costado este aumento en la delincuencia? El gráfico que está ahí muestra la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Chile. Hay 3 series. Una que publica Naciones Unidas, otra que es de la Superintendencia de Prevención del Delito y la otra que es del SEADA. Entonces, los números que están ahí tienen que ver con la serie de Naciones Unidas, que es la que además se publica para muchos países, entonces esa es la que usamos en la investigación para poder comparar entre países. Y si ustedes se fijan, esto subió de 2,32 a 6,76 entre 2015 y 2022. El promedio del periodo 2005-2015 es 3,20 y subió a 4,85 2016-2022. Quiero que se acuerden de estas 4 cifras. Subió del año 2015 de 2,32 a 6,76 al 2022 y el promedio de los primeros 5 años de 3,20 subió a 4,85. Ahora, en la tabla del lado de la derecha quiero traducir un poco qué significa este indicador. Significa que por cada 100.000 habitantes muere una persona. Entonces, una población de 100.000 significa un homicidio. Una población de 200.000 significan 2 homicidios. En ambos casos es 1 cada 100.000. En una población de 400.000 son 4 homicidios. En un país como Chile, de 19 millones aproximadamente, estamos hablando de 190 homicidios. Entonces, cuando el indicador sube de 1 a 2, son 190 homicidios más en el caso chileno. ¿Okay? Es para que nos ubiquemos. ¿Y por qué se construye así? Porque así puedo comparar países de poblaciones grandes con países de poblaciones chicas, si no, no son comparables. Un país de 300 millones son 3.000 homicidios. ¿Okay? Así se lee el indicador. Entonces, lo que nos preguntamos es este aumento desde el 2015, ¿cuánto nos ha costado? ¿Okay? ¿Cómo nos aproximamos al problema? Quiero hacer un paréntesis y les voy a tratar de explicar de la forma más intuitiva posible cómo tratamos de medir esto, porque después entro en cosas un poquito más de economista, pero quiero traducirles cómo se mide esto, cómo nos aproximamos con Antonia a este problema. Y para eso voy a hacer un paréntesis y voy a hacer la siguiente aplicación. Supongamos que somos pediatras y queremos medir el peso de los niños y su evolución en el tiempo de acuerdo a la edad. ¿Okay? Entonces nos vamos a preguntar cómo
sube el peso de los niños a medida que van creciendo y qué explica su peso. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar un estudio grande de muchos niños entre 0 y 18 años y los vamos a ir siguiendo en el tiempo. Y es razonable pensar que el peso de un niño depende de su edad, de su género, las niñitas pesan menos que los hombres en promedio, de su genética, si los padres, ¿no es cierto?, tienden a más obesidad, ellos van a ser más obesos, de su dieta, si toman mucha Coca-Cola y mucha hamburguesa, es distinto si come manzanas, el estilo de vida, si hace más ejercicio o menos ejercicio. Entonces hay otros factores que explican el peso. Entonces ponemos esa formulación que dice, mire, el kilo es una constante alfa 1, ese peso es más o menos cuánto tiene un niño al nacer, 3.200 gramos, 3.400 gramos. Y eso va aumentando con la edad, ese es el coeficiente alfa 2 que es el que nos interesa, pero controlamos por otras variables, por ejemplo, el peso de los padres, eso nos controla por la genética. Controlamos por el sexo, las mujeres pesan menos que los hombres en promedio. Controlamos por ejemplo, los kilos de pan por cápita. Si come mucho pan es distinto que si come manzanas. Y cuántas horas de deporte semanal. Entonces controlamos por otros factores y al final lo único que nos interesa a nosotros es ese alfa 2 rojo que dice cuánto sube el peso de un niño a medida que aumenta su edad. Controlando por todo lo demás, aislamos el resto de los factores. Eso es lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es decir, mire, el niño debería ir subiendo por alfa kilos cada año que va pasando. Y eso es lo que nos va a permitir ver si el niño, monitorearlo, si está creciendo, si está subiendo de peso adecuadamente o no. Entonces, con ese ejemplo, ahora vayamos a lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es cómo medir el costo de ese aumento que muestra la flecha azul. ¿Okay? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, ponemos una formulación similar a la anterior. En el lado izquierdo tenemos el PIB per cápita de los países. Y lo que postulamos es, mire, el PIB per cápita, hay países más ricos, países más pobres, depende de las características de los países. Por ejemplo, del capital humano. Países con, ¿no es cierto?, mejor sistema educativo, tienen más capital humano, tienden a ser países de ingreso más alto. Eso es lo que lo medimos con los años de escolaridad. Por ejemplo, por la capacidad que tiene institucional, países con mejores instituciones, que lo medimos por lo que se llama Estado de Derecho, Rule of Law, con mejores instituciones, tienen mejores políticas, tienden a ser países más desarrollados. Medimos la tasa de inflación porque con eso queremos captar la calidad de las políticas macro. Países con mejor políticas macroeconómicas tienen menores tasas de inflación, yo esperaría que también tuvieran un mayor nivel de desarrollo. Y lo que está en rojo, hay otras variables por las que controlamos, no las ponemos todas, pero lo que está en rojo es la que nos interesa. ¿Cuánto afecta al PIB per cápita en un país la tasa de homicidios? ¿Okay? Y lo que nos interesa es ese coeficiente beta 1 que está en rojo que está ahí. ¿Okay? Hay un término cuadrático que la intuición es bien simple. No es lo mismo que aumente la tasa de homicidios cuando el país tiene una tasa baja de 2 homicidios por cada 100.000 que cuando el país tiene una tasa alta de 50 homicidios por cada 100.000. Un incremento de 1 cuando tengo 50 homicidios por cada 100.000 habitantes es marginal, no importa. Pero si yo paso de 1 a 2, cuando el país tiene una muy baja tasa de homicidios, tiene un impacto grande. O sea, que aumenten los homicidios en Suiza es muy distinto a que aumenten en Colombia o en México. Entonces, eso es lo que trata de recoger el término cuadrático. ¿Okay? Entonces, usamos la tasa de homicidios porque es el indicador más confiable para comparar entre países. Es difícil esconder los cadáveres, son estadísticas más fáciles de comparar entre países. Si yo pongo otro indicador de delincuencia, es más difícil comparar cómo midieron los asaltos, qué definieron como asalto, violento, no violento, es más complejo. Entonces, la tasa de homicidio es más confiable para hacer comparaciones. ¿Okay? Tomamos muchos países, 79 países para el periodo 99-2003, hicimos muchos test de robustez, esto es un ejercicio estadístico, que no voy a entrar en los detalles ahora, por favor hagan un acto de fe, que nosotros realmente creemos que nuestros resultados son sólidos, son robustos. ¿Okay? No les voy a explicar el ejercicio estadístico, se llama regresión, los economistas lo hacemos mucho, pero básicamente queremos saber cuánto es ese coeficiente beta 1, cuánto cambia el PIB per cápita cuando aumentan los homicidios. ¿Y cuáles son nuestros principales resultados? El beta 1 es un coeficiente negativo, o sea, si suben los homicidios baja el PIB per cápita y tiene, ¿no es cierto?, ese valor, ese guarismo. ¿Qué significa?
cuando aumenta en 1 la tasa de homicidios, el PIB per cápita cae en 1,57%. No es poco, es un monto grande. El PIB per cápita cae en 1,57%. Para los países con altas tasas ese coeficiente es menor, porque estoy aumentando de 50 a 51, no es lo mismo que aumentar de 1 a 2. ¿Okay? Y el modelo funciona bastante bien para países con tasas de homicidios moderadas, entre 2 y 12. ¿Okay? No funciona muy bien cuando son tasas bajas. Ahí el modelo no discrimina, no es capaz de decirnos cuánto cambia el PIB per cápita cuando la tasa es muy baja. Y la razón está en esta figura. En esta figura están todos los países de la muestra, cada puntito azul es un país, un año. Y si ustedes se fijan, bueno, hay una línea roja que muestra que la pendiente es negativa, o sea, si aumenta la tasa de homicidios, el PIB va cayendo. El problema que tenemos es que los países con tasas muy bajas, si ustedes se fijan, en una nube de puntos ahí que el modelo no discrimina. Entonces, el modelo se aplica para países como Chile, con tasas entre 2 y 12. Países con tasas muy altas, el modelo cambia ese beta, y con tasas muy bajas no somos capaces de discriminar. ¿Okay? Entonces, ahora bien, ¿para qué sirve esto? Bueno, uno puede construir un contrafactual. ¿Qué es lo que es un contrafactual? Es decir, mire, ¿sabe qué? ¿Qué hubiera pasado si? Hagamos una situación hipotética, ¿qué hubiera pasado si? Por ejemplo, yo podría hacer el contrafactual, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera casado con Sofía Vergara? ¿Cómo hubiera sido mi vida? ¿Okay? Entonces, ministro, vuelvo a Sofía Vergara, lo lamento, pero... Entonces, el contrafactual que construimos es, dado ese coeficiente, ¿cuánto más alto hubiera sido el PIB per cápita en Chile y el PIB total en Chile si la tasa de criminalidad promedio del periodo 2016-22 hubiese sido igual a la del 2005-2015? O sea, en vez de ser 4,85, se hubiera quedado en 3,20. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense estos números. Si el promedio se hubiera quedado como fue en la primera década, antes que empezara a aumentar. Y la conclusión es, bueno, si lo medimos en dólares del año 2022, el PIB per cápita y total hubiera sido un 2,6% más alto. En promedio, durante los 5 años del periodo 2016-2022, por año, hubiéramos tenido un PIB per cápita de $432 más y el PIB total hubiera sido de $8.222 millones adicionales. Si lo proyectamos al 2025, estamos hablando de más de $9.000 millones. O sea, ese 2,6% más significa un PIB adicional de $9.142 millones. Estamos hablando más o menos el 10% del presupuesto del gobierno central en la ley de presupuesto que se mandó cuando partió el proceso presupuestario de $93.000 millones. O sea, es harta plata, son varios ministerios, es 1,8 ministerios de vivienda y urbanismo que dejamos de recibir porque la economía se ralentiza por la delincuencia. El segundo contrafactual que hacemos, que es más extremo, nos preguntamos cuánto más alto sería el PIB per cápita del año 2022, un solo año, si la tasa de criminalidad de ese año, en vez de ser 6,76, hubiera sido 2,32. ¿Se acuerdan que les mostré el mínimo y el máximo? Se hubiera quedado en 2,32, que era el del año 2015. Bueno, en ese caso la solución obviamente es mucho más chocante. Hubiéramos tenido un PIB per cápita mayor en $1.027 y un PIB total más alto en casi $20.000 millones. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es que ese 6,96% de diferencia lo proyecta año por año. O sea, hubiéramos tenido un 1,60% más alto el año 2016, un 1,2% más alto el año 2000. Todo ese acumulado lo fuimos proyectando año por año, pero la idea es que es la misma idea, ¿no es cierto?, de cómo ese aumento ese aumento en la criminalidad de 2,32 a 6,76 nos costó un total de $19.560 millones, cómo se hubiera repartido en el tiempo, dado que fuimos aumentando la tasa de criminalidad. ¿Okay? Esto es simplemente asignarlo año por año en el acumulado total. ¿Cuál es la conclusión o el corolario de todo esto? Bueno, este costo, que de nuevo es una tremenda subestimación del costo social, o sea, aquí no estamos midiendo la pérdida en bienestar, se está midiendo todo aquello que tiene una transacción en la economía y que implica, ¿no es cierto?, algún tipo de
registro contable que permite ponerlo en cuentas nacionales, pero el bienestar no está ahí. Paseos en el parque que no se pueden realizar porque la gente no sale, no está contabilizado en cuentas nacionales. Entonces subestimamos el costo social. Pero la pérdida es grande, estamos hablando de montos grandes, estamos hablando de varios ministerios al año. ¿Okay? Ahora, mi conclusión final es que este flagelo parémoslo antes de que lleguemos a esto. Por favor, parémoslo antes de que lleguemos a esto. Si ustedes han visto la serie, órale, si llegamos ahí la mitad, órale, ahí sí que nos chingamos, guay. Ahí no paramos. Por favor, vean la serie El Chapo, porque para allá vamos. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. A continuación, invitamos al ministro Luis Cordero a entregarnos su exposición. Bien, muy buenos días. Dado que Leonardo ha hecho esta invitación a series, yo solo diría que hay que tener cuidado con promover la narcocultura, esencialmente. Y los malos guiones en ocasiones. Si hay algo para leer, diría yo recomendaría leer a Roberto Saviano, 000. A los economistas creo que le haría bien también mirarlo. Y en todo caso, la versión fílmica de él está en Amazon Prime, que a veces tiene mejores guiones que Netflix, creo yo, ¿no? ¿Y por qué importa? Porque lo relevante, no voy a traer imágenes de series ni nada parecido, pero sí me quiero hacer cargo de algunas de las cuestiones que se han dicho acá. Primero, valorar el informe de Clapes y en general el trabajo que se realiza desde acá. Esta no es la primera vez que Felipe me invita, aunque en condiciones distintas. Y yo creo que lo relevante de los estudios que ha estado haciendo Clapes es poner foco en la evidencia. Uno de los aspectos más relevantes, más allá del humor y de perspectivas que cada uno de nosotros podamos tener sobre este punto, es abordar políticas públicas en materia de seguridad pública en base a evidencia, en el fondo, ¿no? Y en eso el trabajo que está haciendo Clapes es extremadamente valioso, porque nos permite generar discusión de política pública en dimensiones que son distintas, en el fondo, ¿no? Y eso, solo recordar que uno de los mandatos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de los mandatos que el Congreso le encomendó al Ministerio de Seguridad Pública es abordar los fenómenos de seguridad desde la perspectiva de la evidencia, ¿no? Algo de lo cual hemos conversado con Daniel y con Cristóbal, que probablemente lo van a plantear ellos en el panel con más detención. Yo voy a referirme a tres cuestiones. Por cierto, además de valorar el estudio, quiero hacer referencia a otra evidencia disponible en términos comparativos en los estudios que se encuentran en la literatura, pero sobre todo la comparación para América Latina, la importancia de invertir en seguridad pública y algunas de las razones que explican el modelo institucional al cual ha apostado el Estado de Chile con el Ministerio de Seguridad Pública, en el fondo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, es lo que se acaba de ver expuesto. El impacto que tiene una unidad en la tasa de homicidios y las referencias que se ha hecho en relación al aumento de 3,2 a 4,85. Y esto es relevante internalizarlo por dos motivos, en el fondo. Yo creo que ahí hay uno de los valores muy significativos del trabajo que hoy día se ha expuesto y que ustedes pueden leer en el sitio web de Clapes. Está asociado a los efectos que tiene en la política pública el atender tardíamente determinado tipo de fenómenos, en el fondo, ¿no? Es decir, cuando los números aumentan, son consecuencias de un efecto agregado adicional que la política pública en algún momento no advirtió. Y algunos de los aspectos que me interesa abordar en la presentación, la breve presentación de ahora, me parece que es importante detenerse en ello, ¿no? En el fondo, ¿no? Sin embargo, si uno se va a los costos del crimen y violencia, los publicados por el BID, en el fondo, nosotros no solo debiéramos hacer referencia a los costos directos, sino que también a los costos indirectos del crimen.
¿Y eso por qué es tan relevante? Porque permite orientar a algunos fenómenos de política pública. Si ustedes ven ahí, Chile respecto a los costos directos del crimen y la violencia para los datos del año 2022, que es el estudio del Banco Interamericano del año 2024, es el promedio más bajo de la región, porque para mal, Chile está entre medio de un continente que tiene una particularidad muy relevante, aunque a veces creamos que la cordillera y el mar nos aísla, ¿no? Estamos en uno de los continentes más violentos del mundo, en el fondo, ¿no? Donde los indicadores son bien relevantes. Y por eso, de hecho, los puntos de referencia que el país tiene tienden a tener tasas de homicidio igualmente altas, ¿no? Pero lo que me interesa desde el punto de vista de política pública, que es para lo cual hemos generado esta conversación, es también focalizar los costos indirectos del crimen, porque ahí hay un conjunto de aspectos que están afectando y que probablemente explican en algún sentido algunas de las referencias a las cuales ha hecho Leonardo con anterioridad, ¿no? Tiene un impacto en actividad económica y crecimiento, en productividad, en empleos e ingresos, en formación de capital humano, en salud mental y física, en salud infantil, en confianza social, sobre todo en confianza social y en medio ambiente, entre otras cosas porque las estructuras criminales se caracterizan, y especialmente crimen organizado, y por eso mi recomendación de Saviano, es porque están estructurados sobre la base de economías ilícitas. Y las economías ilícitas tienen la particularidad de ser esencialmente rentables, ¿no? Y cuando hablamos de economías ilícitas no nos estamos refiriendo simplemente a drogas, en el fondo, ¿no? Y a drogas en toda su magnitud. Es igualmente compleja desde el punto de vista de la seguridad pública, ¿no? Cocaína que marihuana. Aunque desde el punto de vista de salud pública alguien me pudiera hacer la distinción, pero desde el punto de vista de seguridad se manifiestan del mismo modo. Pero también es igualmente complejo el contrabando, aunque sea contrabando de cigarrillos, ¿no? O también aquellas economías ilícitas que se construyen a partir de la explotación de recursos naturales. De hecho, uno de los impactos relevantes para el país, entre otras cosas, porque su estructura productiva está basada en recursos naturales. ¿Por qué digo esto? Porque esto es más que Baby Bandito, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Esto es más que el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo en esto es que no nos quedemos en esa fotografía, ¿no? Que sirve pedagógicamente para poder insertar una idea, ¿no? Sino que las estructuras y las organizaciones criminales se caracterizan por ser economías, verdaderas empresas que optimizan sus economías ilícitas. Y que, contrariamente a lo que muchos puedan creer, utilizan los mercados financieros formales. Y por lo tanto la inyección de recursos de las organizaciones criminales, los recursos ilícitos de la economía formal, distorsionan además el funcionamiento del sistema institucional. Y por eso, ¿no? En esto ya respecto del Banco Mundial, ¿no? Y refiriéndose específicamente a América Latina, el gran desafío que tiene la región es contener la expansión de esas economías ilegales, ¿no? Y contener esa expansión, entre otras cosas, porque tiene un impacto y una distorsión en la inversión privada. Chile ha tomado oportunas intervenciones desde el punto de vista de la actualización de su legislación, de las actuaciones del Ministerio Público y de las policías, entre otras cosas, no solo por el efecto que implica en corroer la institucionalidad, por eso no hay organizaciones criminales sin corrupción, y por eso el fenómeno de la corrupción es tan relevante combatirla de un modo tan drástico en el sistema institucional, sino que además la ilegalidad se formaliza, ¿no? Y eso tiene un impacto en competitividad en los mercados, ¿no? Cuando determinadas estructuras comienzan a adjudicarse contratos públicos, uno debe empezar a preocuparse, en el fondo, ¿no? Y eso tiene consecuencias, como se ha señalado desde el punto de vista del desvío de recursos públicos, del debilitamiento institucional y la calidad de gobierno, y sobre todo desde el punto de vista de la profundización de desigualdades, ¿no? En otros términos, es más atractivo acceder a economías ilícitas que seguir el tramo normal del sistema escolar, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué me quiero detener en un aspecto que es el informe de riesgos globales, que es del Foro Económico Mundial, que se publica todos los eneros, y que tiene la serie histórica que, por lo menos, a mí me parece atractiva tenerla en consideración. La primera, que tiene que ver con que las economías ilícitas constituyen uno de los riesgos globales en distintas partes del mundo, ¿no? Y el eje central que está detrás de eso
es que esas economías ilícitas proliferan en condiciones de crisis económica, proliferan en condiciones además en que están asociados a inseguridades, ¿no? Cibernéticas, migraciones involuntarias, desempleo, violencia intraestatal y al final del día confrontación geoeconómica. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque Chile forma parte de un continente que tenía una crisis migratoria, producto de una dictadura, que ha generado migraciones forzosas. Y el efecto, esto tiene que ver con otra literatura disponible, pero más o menos la literatura en materia de migraciones forzadas lo que demuestra es que en general los países que viven crisis de esas características, las migraciones forzadas, aproximadamente el 80% está en el entorno de ese lugar. Y América Latina ha tenido una crisis muy severa producto de la situación venezolana y eso ha tenido impactos hacia el sur y hacia el norte. Lo cual, por cierto, genera riesgos estructurales muy significativos en los sistemas institucionales. La capacidad que tienen los sistemas institucionales para asumir esos golpes es muy relevante, en el fondo, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de su sistema institucional, de su resiliencia y su actuación oportuna. ¿Por qué es tan relevante en el fondo? Es relevante porque este tipo de organizaciones lo que explotan son esas economías ilícitas en contextos, además, de explotar situaciones de delitos predatorios, ¿no? Son organizaciones que explotan al ser humano, ¿no? Ahí está el trata de personas, está el tráfico de inmigrantes, ¿no? Y además donde sus víctimas suelen estar localizadas respecto a aquellos que se encuentran en la informalidad. Pero cuando ustedes van a ese estudio, que además tiene los datos para el mundo, pero también tiene datos para Chile, si uno mira, esta es una evaluación del corto, el mediano y el largo plazo, en el fondo, ¿no? En la proyección de riesgos globales para mercados ilícitos, a nivel mundial, el desarrollo de los mercados ilícitos, es decir, el crimen organizado está en el lugar 11, ¿no? Las principales preocupaciones, desinformación, eventos climáticos, conflictos armados, polarización social, ciberespionaje. Para Chile, la primera preocupación es crimen y actividades económicas ilícitas. Ahora, a los datos, ¿por qué eso es tan relevante? Y en esto Daniel probablemente y Cristóbal van a poder profundizar un poco más. Hay uno de los aspectos que nosotros no estamos cuantificando, pero que tiene un impacto muy significativo, que tiene que ver con el índice de temor. Chile es el que tiene de los índices de temor más altos del mundo. Ese es el dato Ipsos, el último, el actualizado. Al anterior a este, nosotros estábamos primero, ojo con eso. Y la cifra que tienen allá es el índice de temor de paz ciudadana, ¿no? Que es el de la encuesta de septiembre, que Daniel podrá verla con más detalle. Dos datos que son importantes acá. La primera es que pese a que nosotros bajamos levemente, el índice de temor del año 2023 es de los más altos que nosotros hemos tenido desde que existe el registro. Pero, ojo, que a propósito de lo que dijo Leonardo, respecto a los datos que estaban mostrando, de más o menos lo que pasaba en el 2015 con la tasa de homicidios que teníamos en ese momento, entre el 2013 y el 2015, Chile subió 10 puntos en índice de temor. Entonces, hay una pregunta muy relevante desde el punto de vista de la política pública, pero también de la investigación, es el impacto que está provocando ese alto índice de temor en el funcionamiento de la vida cotidiana y especialmente en la economía. De hecho, cuando ustedes ven a la pregunta cuán probable, bastante muy probable que usted pueda ser víctima de delito de homicidio, de acuerdo a esa última encuesta, el 31,4% de las personas cree que es probable, muy probable que sea. Lo que no se compadece con la tasa de homicidios que nosotros tenemos, estadísticamente hablando. Entonces, este fenómeno es extremadamente relevante preguntarnos por qué lo tenemos. De hecho, Daniel podrá hablar de esto más adelante, no es que le esté dando la palabra sobre este punto, pero creo que es la persona que más sabe sobre este tema. Es que esos índices, por cierto, no se compadecen con los índices de victimización. Y esta es una preocupación que afecta no solo al sistema económico, sino que al sistema democrático también, muy severamente, ¿no? Pero además, en esos cuantos no cuantificados, y este es el reporte de Gallup, o sea, Chile tiene el quinto lugar en que las personas se sienten menos seguras al caminar solas. Y miren los vecinos los cuales nos acompañan en eso, ¿no? Entonces, lo no cuantificado
Lo que estoy diciendo es agregando información al estudio de CLAPES, en el fondo, para la discusión más global, ¿no? Así que estamos discutiendo sobre la base de evidencia. Es que entonces hay elementos que van más allá de... la tasa de homicidios es un elemento que nos permite hacer la comparación internacional y la regresión está ahí y los datos están ahí, pero hay otros aspectos que nosotros no debiéramos desprendernos de ellos para evaluar política pública en materia de seguridad, ¿no? Hay un impacto no lineal en la violencia, ¿no? Que es el impacto económico, que es más fuerte, y que esencialmente lo que hace es que rompe la percepción de estabilidad del sistema institucional. Por eso, ojo, las incivilidades son tan disruptivas. O sea, solemos tener mucho foco en delitos violentos y homicidios, pero pasamos por alto con mucha facilidad las incivilidades. Y en determinados espacios, las incivilidades generan efectos de disrupciones muy severas y por lo que generan esencialmente es un problema de inseguridad, de percepción de inseguridad y de capacidad, de la falta de capacidad del Estado para reaccionar sobre eso. Y eso además tiene, desde el punto de vista de seguridad y desarrollo económico, es que invertir en seguridad y en el sistema institucional, ¿no? Esto es algo que yo le decía a Felipe al comentar, ¿no? También lo que hace es que protege e incentiva el crecimiento, porque invertir en jueces, policías, fiscales, y por eso también medimos jueces, policías y fiscales cada 100.000 habitantes en el fondo, ¿no? Es la inversión que hace el sistema institucional para que la regla de Estado de Derecho sea creíble en el fondo. Pero no solo basta eso, sino que además es la idea de oportunidad, ¿no? Porque uno de los factores que afecta, por ejemplo, el indicador de impunidad, la percepción de impunidad, es la distancia que hay entre la ocurrencia de hecho y el castigo, o por lo menos la reacción institucional. No es lo mismo, ¿no?, tener resultados policiales en un año que tenerlo en 5 años o en 10 años. De hecho, eso atenta severamente la percepción de confianza en el funcionamiento del sistema democrático. Ahora, eso lo que permite es aplicar criterios de priorización, ¿no? Es dónde focalizamos los recursos, dónde somos más eficientes y eficaces para generar impacto, en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no todas las recetas sirven para todos los problemas y no todos los problemas son clavos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Estado de Chile? El Estado de Chile, y digo el Estado de Chile porque el fenómeno que Chile tuvo en el 2021, que tuvo su representación en el periodo más complejo que fue el año 2022, fue una reacción tanto del Ejecutivo como del Congreso que se focalizó en 3 cosas. La primera, en readecuar su legislación para resolver problemas principalmente de eficacia de la persecución penal, y ahí hay casi 70 leyes que se han dictado. La segunda es fortalecer capacidades institucionales en determinados lugares, eso serían policías, fiscales. Y la tercera tiene que ver con la asignación de recursos presupuestarios focalizados, ¿no? Porque esa ha sido otra de las características que ha tenido el periodo. No es simplemente aumento de presupuestos, sino que aumento de presupuestos focalizados, ¿no? Y por eso la ley de presupuestos en materia de seguridad ha tomado tanta relevancia en el último tiempo. Si ustedes ven, por ejemplo, la manera en que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha aumentado, Chile ha terminado por invertir ahí más de 241.000 millones de pesos. En Calles sin Violencia, por ejemplo, que es una parte, el 44% de esos recursos están destinados a ECO, por ejemplo, ¿no?, que son estas unidades que complementan el trabajo investigativo y que le permite abordar, en el caso de homicidios que puedan ser calificados de crimen organizado. Cuando ustedes miran los datos del 2024, más o menos los datos preliminares que se están evaluando todavía, el 70%, en el caso de homicidios asignados a la Policía de Investigaciones, ¿no?, que es la que tiene la mayoría de los homicidios de estas características, el 70% de los homicidios ocurridos en 2024, en el periodo de un año, han sido esclarecidos. La tasa de esclarecimiento policial, ojo, policial, es de hecho muy por sobre el promedio de América Latina, ¿no?
México tiene una tasa de esclarecimiento del 15%, por ejemplo. Solo para... ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque la capacidad de reacción institucional, que es donde el Estado de Chile ha invertido los recursos durante este periodo, es clave para poder abordar entonces el fenómeno al cual hemos enfrentado, ¿no? Chile ha reducido sus ingresos irregulares. Hay varias razones que explicarían eso. Una es también la cantidad de recursos que ha destinado para el control de la frontera en el norte. Sí existe un desafío ahí que es importante. Además, en el caso de la Democracia Zona Sur, la cantidad de recursos, además focalizados en policías y fuerzas armadas, es muy relevante respecto de la reducción de los delitos. Sin embargo, siguen ocurriendo hechos que tienen características de violencia y que generalmente son efectos muy disruptivos, ¿no? Eso es el problema que tienen los ataques incendiarios, en el fondo, pese a su reducción. Y esto es lo que ha pasado en homicidios, que como ustedes ya lo han visto. Recuerden que para el Observatorio de Homicidios, la cifra oficial que se está administrando en Chile es la cifra oficial del Observatorio de Homicidios, que está asociado a homicidios consumados, así se evita la calificación jurídica adicional, pero en segundo lugar es una metodología internacional que ha permitido hacer coherente, ¿no? Por eso son las tasas que se construyen, los datos que se construyen a partir de la concurrencia del Ministerio Público, las policías, el Ministerio de Seguridad Pública y también antiguamente el Ministerio del Interior. Y eso permite entonces tener los números consensuados y la revisión de cada uno de ellos. Chile efectivamente, y por eso hay que tener cuidado con agregar los frustrados y los tentados en el fondo, ¿no? Eso sirve para analizar otras categorías de violencia, no para esta. Chile viene con una tendencia, pero Chile debiera seguir bajando esta tasa. O sea, ese es como el gran... Chile tiene dos desafíos en esto, que es reducir los delitos violentos, pero reducir el índice de temor también. Porque la gran pregunta es por qué los negocios cierran temprano y las personas abandonaron la noche. Hay que tener cuidado en qué lugares también, ¿no? En parte tiene que ver con un aspecto que yo creo que no deberíamos perder de perspectiva, en el fondo, ¿no? Dejar esos espacios públicos, alguien los ocupa. Por eso recuperar comercio es recuperar espacios públicos también. ¿Sí? Lo que tiene acá al costado es el mapa georreferenciado de la distribución de homicidio entre el 2018 y 2023 en Chile, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Las mayores concentraciones rosadas son donde hay viviendas sociales que coinciden también en lugares donde nosotros tenemos concentración de homicidios. Y esto tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, hay aspectos de la política pública, por ejemplo el diseño urbano, y también la política social, que tiene un impacto en cómo se distribuyen o cómo se concentran determinado tipo de ilícitos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la apuesta del Congreso? En materia de seguridad pública, yo creo que, con esto ya voy a ir cerrando, ¿no? En materia de seguridad pública, yo creo que hay que sacarse de la cabeza que lo que el Congreso hizo fue crear un nuevo casillero ministerial. Lo que en verdad hizo el Congreso, es cierto, creó un nuevo ministerio, sacó la seguridad de la moneda, pero lo que tiene la ley del Ministerio de Seguridad Pública es en rigor un nuevo modelo de gestión de seguridad pública. O sea, el gran desafío que tiene el Estado de Chile es hacer efectivo el diseño de gestión en el modelo de seguridad pública. El modelo de gestión de seguridad pública supone, esencialmente, considerar que quienes intervienen forman parte de un sistema, o sea, que es tan relevante la prevención como la persecución penal, ¿no? Que invertir en prevenir, como decía Leonardo, es clave para corregir factores de riesgo, y esos factores de riesgo son determinantes para reducir delitos violentos, pero también índice de temor. Y que eso supone, si uno mira desde el punto de vista de qué es lo que hoy día se ha estado trabajando, es fundamentalmente que ese sistema genere, ¿no?, prevención, control y persecución eficaz, ¿no?, en base a dos objetivos, que son reducir índice de delitos violentos y temor. Yo vuelvo a insistir sobre el temor. El temor paraliza, el temor tiene un impacto en el funcionamiento del sistema institucional, en la confianza del sistema, en el funcionamiento del sistema democrático, pero también
en las decisiones económicas que adoptan determinadas compañías o el comercio en general. Y eso supone, por eso la línea de acción cuando uno va a lo que se está discutiendo en la Política Nacional de Seguridad Pública es infancia, barrios seguros, control efectivo, ejecución penal, cárceles seguras y atención y protección de víctimas, ¿no? Y es relevante porque es, por lo menos, de la discusión que han tenido todos los organismos que forman de esto, ¿no? Los ministerios que están asociados a prevención, seguridad pública, pero también el Ministerio Público. De hecho, cuando uno mira la política de persecución penal aprobada por el Ministerio Público, ¿no?, está alineada también con estos objetivos, en el fondo, ¿no? De hecho, la política de persecución penal, la actualización de ella se hizo antes que se estuviera trabajando en esta formulación de política, en el fondo. Y por eso, ¿no?, la expresión nacional es un sistema de gestión pública integrada que supone gestión para prevención, gestión para seguridad pública e instancias de coordinación, como uno de los grandes desafíos que tiene el país en eso, es la gestión integrada de las policías a través del Centro Integrado de Coordinación Policial, que es el CIRPOL, que Chile debiera tenerlo instalado en el segundo semestre de este año, en el fondo. Y con esto quiero cerrar. La primera es que las investigaciones en materia de seguridad, como la que realiza CLAPES, pero también como realiza el Centro de Seguridad de esta Universidad Paz Ciudadana y otros centros de estudios, es determinante para disponer de evidencia y así poder tomar adecuadas decisiones. Entre otras, adoptar políticas públicas sujetas a rendición de cuentas. Lo segundo es que hay que invertir más, pero saber que hay que invertir mejor, es decir, ¿dónde focalizamos adecuadamente?, ¿no? Esta idea, por ejemplo, a propósito de la expansión del sistema penitenciario, que está dentro del plan de expansión penitenciaria, que uno tiene capacidad infinita de metros cuadrados de cárcel, olvida por un momento que en rigor el cumplimiento de una condena supone que la capacidad institucional del Estado de generar condiciones de reinserción, porque esa condena en algún momento se acaba. Y no invertir en reinserción tiene un impacto muy relevante al final del día, o no invertir en reinserción tiene consecuencias muy negativas en materia de seguridad, ¿no? Y eso implica ver dónde tenemos estratégicamente los recursos. Fíjense simplemente en el caso de violencia escolar, que por estos días ha estado en discusión respecto de varios hechos que hemos tenido. Casi todos aquellos jóvenes que han participado como victimarios, si uno analiza sus trayectorias previas, estuvieron en el programa 24 horas, que es el reporte que realiza Carabineros de un menor de edad que pasó por algún establecimiento policial. Y en segundo lugar, tuvo o pudo haber tenido contacto con algún programa público y no generó adherencia. Esencialmente porque para poder participar de él, el compromiso de las familias es clave. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el Ministerio de Educación dispone hoy día del sistema que permite mirar las trayectorias, pero el sistema de trayectorias no está alimentado, o por lo menos quienes trabajan en prevención no miran esas trayectorias que sí pueden observar desde el punto de vista de seguridad. Intervenir tempranamente permite o evita el desarrollo de carreras delictuales. Y además de eso, dado los índices de temor tan alto que tiene el país, creo que hay que ser muy cuidadoso en ocupar el temor como estrategia política. Porque el temor lo que produce es que paraliza. Tiene un efecto muy degradante en el sistema institucional, porque la percepción es que ninguna institucionalidad funciona. Y además de eso, genera prácticas en las actividades económicas y en nuestra vida cotidiana que tienen un impacto al final del día en el bienestar general. Eso, creo yo, son parte del aporte, pero también de las provocaciones del estudio de CLAPES. Muchas gracias. Igual vean Amazon Prime. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir al Congreso.
Gracias, señor ministro, por su exposición. Entendemos que debe continuar con su agenda de hoy, por lo que agradecemos su asistencia. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Daniel Johnson, Andrés Longton, Paulina Bodanovich, Cristóbal Weinborg y Karin Moore. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana en el Salón de Honor de Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Estamos hablando sobre el costo de la delincuencia, un nuevo estudio de CLAPES UC, pero también sobre las provocadoras palabras que nos ha dejado la presentación del ministro Cordero. Tenemos un gran panel esta mañana: Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana; Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana; Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Seguridad Pública; Cristóbal Weinborg, director del Centro de la Universidad Católica para la Seguridad Pública. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, comentar lo que es el centro de la discusión que nos convoca, ¿no es cierto? El estudio presentado por Leonardo Hernández esta mañana y, por cierto, invito al público a hacer las preguntas que estime pertinentes en el chat de la página web de CLAPES UC para quienes nos acompañan vía streaming y a quienes están presentes hoy en el Salón de Honor a través del código QR que les fue entregado al ingreso a este salón. Nos dejó un desafío interesante el ministro. Nos dice, no solo se trata de disminuir los delitos violentos, sino que influir en la percepción de temor que ciertamente está disparada en nuestro país. El estudio de CLAPES UC habla de un punto de inflexión. Dice que a partir del 2015, ¿no es cierto?, ha aumentado considerablemente la tasa de homicidios en nuestro país. Por cierto, con un altísimo costo no solo en el comportamiento ciudadano, no solo en las libertades personales, sino que también a nivel económico. Voy a comenzar por orden alfabético en estos primeros minutos para que comentemos el estudio y también las palabras del ministro. Voy a comenzar entonces con Daniel Johnson. Muy buenos días, Daniel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Primero, felicitar a CLAPES. Evidentemente CLAPES tiene un foco en ciencias sociales, en los estudios sociales y también en economía, y creo que es un vínculo lo que han hecho con esta serie de estudios ya, y esperemos que sigan en el futuro trabajando en eso, en mostrarnos cuáles son los impactos que está teniendo en la economía y en los efectos sociales, un problema que evidentemente resalta como el principal que exigen los ciudadanos que se hagan cargo los gobiernos. Y en particular lo que estamos conversando hoy día y donde ha como ido evolucionando la discusión de esta conversación de esta mañana, en el nivel de temor también, que evidentemente tiene problemas en sí mismo. Aunque no hubieran delitos, el temor en sí mismo ya genera un montón de problemas sociales. De hecho, en Chile, la estadística está mostrando que a partir de la pandemia, año 2021, la cantidad de delitos en frecuencia es una de las más bajas de la historia de Chile.
Se sabe poco, pero en frecuencia estamos en un nivel post-pandemia bajo en cantidad de delitos y en cantidad de familias víctimas. Y esto no es solo un índice, son varios índices lo que lo muestran. Evidentemente los delitos más frecuentes son los delitos contra la propiedad. Y dentro de los delitos contra la propiedad tenemos un hurto, que puede ser un hurto en un supermercado, como puede ser también un robo con violencia e intimidación. Y evidentemente el efecto que tiene para la víctima un delito u otro es radicalmente distinto. O sea, cuando hay una interacción violenta entre la víctima y el victimario, el daño es radicalmente distinto. Entonces, si hacemos un zoom después a esos números que están bajos hoy día en cantidad, nos damos cuenta que los que han bajado menos e incluso los que han aumentado son los delitos más violentos. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de daño, y aquí siguiendo el ejercicio que hizo Cristóbal alguna vez en Cambridge y en la Fundación Paz Ciudadana en su vida pasada también, cuando tratamos de ponderar los delitos por los daños, por el daño que cada delito genera, sí se ve no un aumento necesariamente, pero sí una tendencia al menos a mantenerse. ¿Y cuáles son los delitos que están aumentando? Ya hemos nombrado algunos hoy día. Los robos con violencia e intimidación, que es el delito que genera más daño según esta metodología en Chile, robo con violencia e intimidación. Y ha crecido un 25% en los últimos 7 años. Entonces ahí sí tenemos algo. Los homicidios también, 62% en los últimos 7 años. Es un delito afortunadamente aún poco frecuente, pero ha tenido una tendencia extremadamente preocupante al alza en Chile. Tenemos también delitos de extorsiones, delitos de secuestro, que han aumentado en los últimos 7 años. Evidentemente, ¿se escucha? Genera un problema. Lo que tenemos que mirar también es, y ya enfocándonos en cómo nos tenemos que hacer cargo de esta problemática, en que estos delitos tienen características muy particulares de focalización. Los delitos más violentos tienden a focalizarse también más. Y eso es algo que está muy presente en la realidad chilena. Algunos datos. Tenemos una tasa, 2023 teníamos una tasa de homicidio de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes en el año, ya lo hemos visto largamente. La tasa para los chilenos es de 5,7 homicidios cada 100.000 habitantes para ese mismo año. La tasa para extranjeros es 10,4 homicidios cada 100.000 habitantes año. O sea, cómo se concentran extranjeros como víctima, también como victimarios, pero como víctima particularmente. En Arica y Parinacota teníamos tasa de 10,4 homicidios cada 100.000 habitantes, en Ñuble 2,7. En la región metropolitana, que tenemos un promedio de 6,6, en la zona centro-norte, que es lo que corresponde a la Fiscalía Centro-Norte, 9,1 homicidios cada 100.000 habitantes, la Fiscalía Oriente 2,2. Si vemos la Fiscalía Centro-Sur, tenía una tasa, no tengo el promedio, pero tiene en esa misma zona, La Granja tiene 15,8 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras San Miguel tiene 2,8. Si vemos barrios dentro de una misma comuna, evidentemente esto se concentra y se concentra aún más. O sea, tenemos una altísima concentración. La mala noticia de la concentración, evidentemente que hay población que tiene un daño mucho mayor que otro. La buena noticia de la concentración es que políticas públicas focalizadas pertinentemente pueden tener mucho mayor impacto a nivel global. Entonces, la concentración es una oportunidad que tenemos que usar en Chile porque los problemas delictuales mayoritariamente que estamos teniendo son de delitos más violentos que suelen concentrarse más. Como las causas del delito son múltiples, también las consecuencias son múltiples. Y afectan, ya hemos hablado de esto largamente, afectan en el bienestar emocional de la familia, la distribución de gastos, la posibilidad de goce de los espacios públicos, la orientación de las materias de interés. Hablamos mucho de la prensa y cuánto la prensa podría estar afectando en la percepción de inseguridad. Pero también tenemos que dar vuelta a eso y pensar que los chilenos estamos consumiendo más noticias de inseguridad. O sea, la prensa reacciona. Si la ciudadanía no estuviera prestando atención a las noticias de inseguridad, no las estaría mostrando, evidentemente. ¿Cuánto espacio televisivo de otras noticias que pueden ser sumamente culturizantes al país estamos perdiendo por la concentración alta que tenemos en problemas de inseguridad? También la posibilidad de acceder a formación. Nosotros hicimos un estudio en Fundación Paz Ciudadana el año antepasado ya, en que demostrábamos cómo bajaba la posibilidad de hacer estudios vespertinos, particularmente en mujeres, producto de la inseguridad, y cómo había bajado brutalmente la matrícula producto de la inseguridad. O sea, las consecuencias pueden ser extremadamente amplias. Y terminando, estos impactos evidentemente en la economía están.
o sea, ejemplos pueden haber múltiples, salmones, incluso las empresas agrícolas, que uno parecería que no pudieran tener una afectación tan directa por robos, está profundamente afectada por la clasificación de riesgo que tiene Chile en los mercados internacionales. La fruta no puede llegar tarde porque se pudre en el barco, así de simple, no llega en condiciones al puerto de destino. Si en los puertos de destino Chile baja la clasificación de riesgo que tiene porque pueden haber más drogas o otros bienes en esos barcos, en los puertos de destino se demoran más en desembarcar ese barco. Y eso puede tener un impacto en la agronomía de Chile brutalmente alto. Entonces hay muchas consecuencias que pueden ser absolutamente inimaginables. ¿Qué podemos hacer? Diagnosticar en profundidad, y por eso este tipo de estudio es muy relevante. Tenemos que tener una visión sistémica de largo plazo. El delito no lo vamos a resolver con una sola medida. Veíamos la última lámina del ministro que mostraba todos los ámbitos en que podemos abordar la inseguridad. No tenemos que abordarlos todos en conjunto, en paralelo. Sí tenemos que mirarlos todos, pero tenemos que implementar políticas entendiendo cuáles pueden ser más efectivas. Tenemos que copiar responsablemente, y aquí copiar es bueno, lo que está pasando en otros países y qué cosas están funcionando, focalizar, ya lo decía, y por último, evaluar el impacto de las políticas públicas que implementamos. Muchísimas gracias, Daniel. Efectivamente, las encuestas arrojan que un 80% de la población ha cambiado su comportamiento por temas de percepción, de temor delictiva. Y más allá de las interesantísimas cifras que acabas de entregar en tu comentario, definitivamente la sensación ambiente, ¿no es cierto?, es de urgencia y también de orfandad frente a lo que voy a preguntarle acá a Andrés, al diputado Longton, porque parte de sus intervenciones han hecho énfasis en materias de ley de responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto?, y la discusión y la paralización más bien de ese proyecto. Sin embargo, también desde el Ejecutivo dicen tenemos suficientes leyes, falta una mejor ejecución, un poco lo que apuntaba recién el ministro Cordero, ¿no es cierto? Más allá del estudio de Clapes UC y de las interesantísimas cifras que nos ha arrojado también desde la Fundación Paz Ciudadana, ¿cuál es la mirada desde el legislativo a esta materia? Andrés, muy buenos días. Acá está, sí. Ahí sí, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, primero agradecer la invitación y además reivindicar a Netflix, ahora sí que no está el ministro, por algo es la plataforma más exitosa, ¿no? Así que... Mira, yo quiero hacer un comentario primero respecto a lo que dijo el ministro, que varias cosas comparto y otras cosas no comparto tanto. Cuando el ministro dice que hemos avanzado rápidamente en la legislación, ya hay una actualización. A mí me parece que eso es cierto, pero creo que llegamos tarde. Y no nos anticipamos un fenómeno criminal que avanzó más rápido que la legislación. Tiene más recursos, más instrumentos que instituciones que hoy día muchas están anacrónicas desde el punto de vista de cómo funcionan y la modernidad. Y en ese sentido podríamos haber llegado antes. Y no llegamos, yo creo, porque la clase política fue incapaz de ponerse de acuerdo y incapaz de anticipar cómo se venía este fenómeno criminal. Y ahí está la protección de nuestras fronteras, tanto marítima como terrestre, fortalecimiento del Ministerio Público, la carrera policial de los carabineros, de la PDI, lo que pasa en las cárceles de nuestro país, el hacinamiento que vivimos. No solamente genera más germen criminológico, sino que además impide una adecuada reinserción. Y eso obviamente que genera más delincuencia. Lo que pasa con respecto a los adolescentes tiene dos variables. Una variable que tiene que ver con la reinserción y la rehabilitación, que es muy importante, pero otro que tiene que ver con la sanción proporcional al delito que se comete. Y cuando uno ve que un menor entre 14 y 16 años va a tener una pena máxima de 5 años, independientemente del delito que cometa, aunque sea el delito más atroz, eso no es justicia. Y evidentemente que eso uno tiene que complementarlo con una adecuada reinserción y rehabilitación. Y esos programas y políticas públicas, muchas, a mi parecer, están obsoletas. Esto lo hemos hablado incluso con el defensor de la niñez. Porque son políticas de los 90, principios de los 2000. Entonces, cuando uno implementa programas tan importantes como el Plan Calles sin Violencia, se tiene que hacer sin improvisación, con base de evidencia empírica,
con una estrategia, con rendición de cuentas detrás. Yo he sido muy crítico del Plan Calle Sin Violencia, porque creo que lo único que resulta eficientemente el Plan Calle Sin Violencia es el programa ECO, que es el programa que encabeza el Ministerio Público y que ha sido exitoso. Pero si tú comparas la cantidad de recursos que se ha invertido en el Plan Calle Sin Violencia y el éxito que ha habido detrás de esto, es marginal. No solamente porque en algunas comunas ha aumentado los delitos violentos, sino porque en las que ha disminuido ha sido marginalmente. Se ha triplicado la cantidad de homicidios del 2015 a la fecha. Y eso tiene dos incidencias desde el punto de vista económico, porque a mí me parece que el informe es como intuitivo, pero tiene esas cifras que a ti te permiten aterrizar claramente de que acá hay un efecto real, no solamente desde el punto de vista monetario, sino que también una implicancia en el crecimiento económico. El desaliento a la inversión en nuestro país es evidente y eso también repercute en menos recursos para la seguridad. Entonces, si no tenemos instituciones fuertes, esto va a seguir permeándose, va a seguir el crimen organizado permeando de manera clara las fronteras de nuestro país e intensificando el fenómeno criminal. El Estado de Derecho tiene que prevalecer y para prevalecer la gente tiene que tener no solamente la sensación, sino que la seguridad de que las instituciones están haciendo su trabajo. Porque si la gente denuncia y no pasa nada, o el comerciante formal tiene un comerciante ilícito que muchos de ellos están ligados al crimen organizado y no pasa nada, eso permea las instituciones y el crimen organizado siente que hay un mejor campo para poder desarrollar el fenómeno delictual. Yo no sé cómo voy en tiempo, pero de repente... Me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos, ya, muy bien. Y el temor tiene que ver con eso, porque cuando el temor es tan alto y es de los más altos del mundo, es porque estamos en una sociedad en que no estaba acostumbrado a ese nivel de violencia detrás de los delitos. Porque si uno ve, por ejemplo, la cantidad de niños que se han asesinado en nuestro país, es la más alta de la historia, estos 2 últimos años. Si uno ve la cantidad de menores involucrados en delitos, estamos volviendo a las peores cifras que teníamos en nuestro país, incluso más altas. Y eso tiene claramente una incidencia directa en el bienestar de los ciudadanos, el bienestar emocional, la tranquilidad. Y en ese sentido creo que cuando tú la seguridad le sacas el componente ideológico, puedes generar mejores políticas públicas para el país. Pero el cortoplacismo muchas veces impide el generar estructuras lo suficientemente robustas. Es verdad, hemos avanzado en 68 leyes, pero que hay que implementarlas y tiene que haber gestión atrás. Porque si la política impide hacer una buena gestión o lo ideológico impide hacer una buena gestión, no solamente vamos a llegar tarde, sino que los recursos no se van a utilizar de buena manera. Y es fundamental que el gasto de recursos sea eficaz y que los recursos se utilicen como corresponde en aquellos elementos que sean más relevantes para el país desde el punto de vista de la seguridad. Y ahí la inteligencia es fundamental para efectos de abaratar costos y modernizar a nuestras instituciones policiales. Muchísimas gracias, diputado Longton. Siguiendo con la exigencia, ¿no es cierto?, sobre la política, senadora Bodanovich, la ciudadanía espera más, espera urgencia, espera acciones concretas y usted en ese sentido ha dicho también que le gustarían medidas más severas para detener los altos índices de criminalidad. Incluso ha planteado que se le dé una mirada distinta a las reglas del uso de la fuerza. A la luz de lo que hemos conocido hoy, desde Clapes UC, pero también desde la mirada del ministro Cordero, ¿cuál es su impresión? Gracias. Ahí sí, muy buenos días. Bueno, sí, yo no voy a hablar ni de Amazon ni de Netflix. Yo les quiero hablar de Colombia. Hace 3 días el intento de asesinato por un joven del candidato presidencial. Les quiero hablar de lo que pasó el 31 de mayo en Curicó, en el Colegio San José, donde entra un alumno de primero medio y amenaza a un profesor con un arma de fuego. Entonces aquí no tenemos para qué recurrir a las plataformas, tenemos que ver lo que está pasando en Chile y en el mundo y lo que ha pasado en otros lugares, cómo prevenirlo, cómo hacer que no lleguemos a ese estado.
creo que estamos en el borde, que la situación es crítica y que estos paneles sirven porque visualizan y visibilizan una situación que al menos para mí, que soy abogada, es como el lado oculto de la luna, que es el costo financiero de la economía. Estuve en un panel anterior en que hablábamos de los costos directos, aquí estamos hablando de los costos indirectos, y por cierto, se ve cuando uno camina por la calle todo lo que se ha dicho aquí, cómo los locales ya no cierran tarde, cómo la gente está guardada, el costo que hay en alarmas, en las empresas, mayor cantidad de guardias, en fin. Y cómo el Estado reacciona a esto. Lamentablemente, llegamos tarde como Estado hace mucho tiempo, porque se tomó, por ejemplo, la decisión de tener una reforma procesal penal importante, resguardando los derechos de los intervinientes, pero hoy día tenemos una reforma procesal penal de la cual yo soy muy crítica. Y soy crítica por mi experiencia de abogada, no porque haya ejercido mucho en materia penal, pero sí porque también trabajé en el Ministerio de Justicia y ahora poco fui víctima de un robo, hace casi 2 años, demoró 1 año y medio el juicio. Afortunadamente llegó el fiscal en la noche porque el taxista que llevó a los delincuentes fue a denunciar. O sea, no fue por otro motivo, sino porque había un ciudadano comprometido. Pero quiero decirles que el fiscal, que llegó a las 3 o 4 de la mañana, me dijo que no podía llamar al juez, porque el juez se molestaba porque lo despertaban. Entonces hubo que esperar hasta las 7:30 de la mañana para despertar al juez. Y luego, por supuesto, los tipos que el taxista había señalado la casa donde estaban, cuando se logró entrar a allanar, se entró ya como receptador al hombre que tomaron, porque ya habían pasado tantas horas que evidentemente no habría flagrancia. Y después de 1 año y medio fui a declarar hace pocos días, condenaron al detenido, pero no le aplicaron las agravantes. ¿Saben por qué? Porque pese a toda la inversión que tenemos en tecnología, capacitaciones, este nuevo proceso penal, que de nuevo ya tiene poco, porque ya más de 20 años, porque el Ministerio Público no acompañó las sentencias anteriores. Y todos entendemos que las sentencias están en el sistema que el magistrado tiene en su escritorio. O sea, porque algún asistente no pudo ponerla, ni siquiera imprimirla, porque ya no hay expedientes cosidos con costura como eran antiguamente, no. Porque alguien no abrió una página para acompañar 2 sentencias anteriores. Entonces no le aplicaron las agravantes. Entonces yo le digo, todo esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, porque podemos dictar las mejores leyes, podemos preocuparnos de muchos aspectos, pero en la práctica tenemos falencias bien importantes, falencias graves en el sistema procesal, falencias graves en otros temas, en la legislación. Nosotros tomamos todos los antecedentes y tratamos de legislar de la mejor manera, pero, por ejemplo, esto del costo económico lo llevo yo y me gustaría que esto se lo pudieran mandar, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, a los sectorialistas que tienen que ver las famosas RS, que es una cosa que para todo es terrible, porque si uno le dice, mire, un estadio en una comuna pequeñita, no, eso no tiene ninguna factibilidad. Y ese estadio tal vez va a llevar a que no tengamos a todos estos niños delinquiendo. Entonces, creo que es tan relevante este tema de cómo se visibiliza para las inversiones, para el Sistema Nacional de Inversiones, esta cara oculta del costo. Porque no todo va a rentar inmediatamente. Si tú recuperas un espacio público, si tú haces un estadio o haces algún tipo de actividad que saque o que tratemos de sacar a esos jóvenes de la delincuencia que no entren al circuito, porque es verdad, y hay estudios, muchos, acerca de cómo se va reproduciendo este ciclo de el delito dentro de las familias. Para un hijo que tiene a su padre preso o a su madre presa, generalmente por microtráfico, bueno, lo natural va a ser aquello. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Podemos construir todas las cárceles, pero resulta que esa gente, después de 10, 15, 20 años, un preso en Chile sale
yo lo digo siempre, sin cordones en los zapatos, sin cinturón en el pantalón y sin un peso en los bolsillos. El tipo sale y no tiene plata para tomar la micro. Y eso es responsabilidad del Estado de Chile. Porque lo que dijo el ministro, todo es cierto, pero lo decimos con una letanía y una constatación y una resignación que a mí me abisma. No puede ser que sigamos diciendo que no hay plata para reinserción social. Porque esa gente que está ahí, como esos niños que están en los hogares, que de Sename ahora se llaman Mejor Niñez, pero que es lo mismo, están encerrados sin condiciones, sin afecto, sin formación y sin recursos. Entonces, la verdad es que lo digo con mucha desesperación, porque me parece que aquí tenemos que cambiar y que todos estos insumos tienen que servir para que pensemos un poquito fuera de la caja y tomemos otras medidas que sean distintas a lo que se ha ido haciendo, porque claramente seguir haciendo lo mismo no va a cambiar el resultado. Muchísimas gracias, senadora Bodanovich. En total sintonía, por cierto, con lo que nos está llegando como preguntas desde nuestro público. Paulina, gran parte de las preguntas que llegan tienen que ver justamente con las cárceles, con cárceles llenas, con la escuela del delito y con la desesperanza aprendida desde los quintiles más vulnerables de la sociedad y, por cierto, lo que se replica al interior de los organismos penitenciarios. Llegan varias preguntas más que voy a incorporar a lo mejor en la segunda vuelta, porque ahora vamos a pasar a la mirada desde la academia, un centro de la Universidad Católica, centrado en la seguridad pública, y me gustaría mucho escuchar a quien hoy lo representa, por cierto, Cristóbal. Muy buenos días, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a CLAPES por la invitación y por el estudio, por la motivación que muchos compartimos respecto de estudiar este tema, de estudiarlo seriamente, y las preguntas que genera el mismo estudio. Y aquí voy a hacer una pequeña referencia a lo que presentó Leonardo a la temporada 2. A mí me dan muchas ganas de ver la temporada 3. ¿Y a qué me refiero? En los análisis se habla todo el rato de los homicidios. Y sin embargo, el beta más alto es el imperio de la ley, que ustedes lo mencionan en el estudio. Y me pareció relevante porque eso quiere decir, acá hay una variable que es tan potente, que explicaba básicamente el 10%. Es tan potente que quizás se pueda estudiar más adelante, o quizás yo lo entendí mal, pero leí eso y quedé como, oh, aquí hay algo muy interesante de seguir explorando. Dicho ese paréntesis a propósito del estudio y la economía, también quiero hacer referencia a la presentación. Se habló mucho de, ¿esto hubiese pasado? Sí. Si hubiese menos homicidios, hubiese sido este PIB. Si hubiese más homicidios, sería este PIB. Bueno, lo que nosotros tratamos de instalar, y estamos trabajando para eso y de aquí al futuro, es que dejemos de hablar, esto hubiese pasado así. Queremos decir, esto pasó con. Y eso es generar evidencia científica chilena de qué funciona para prevenir el delito. Y dicho sea de paso, aunque suene obvio, la mejor inversión en seguridad es la prevención. Es que no haya homicidio, es que no ocurra el delito. Y eso no es algo nuevo en el mundo. Esto se viene estudiando hace 60, 70 años. Hice un trabajo que puede sonar bien academicista quizás, pero me dediqué a recopilar, bien someramente, toda la evidencia que existe en el mundo respecto a estrategias de prevención social, prevención situacional, prevención dentro de las cárceles, reinserción, etc. Y me encontré a lo menos 180 experimentos controlados y aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que se usan los estándares de la ciencia para evaluar políticas de seguridad pública. ¿Qué me gustaría ver en el futuro? Por ejemplo, cuando el ministro dice, implementamos el plan Calle Sin Violencia. ¿Cuáles son los resultados? ¿Y es sin violencia versus qué? ECU versus qué. Y esos son datos que existen hoy en día. Y es importante conocerlos porque ahí podemos ir viendo sobre la marcha que se puede ir mejorando sobre los distintos planes. Yo creo que puede estar funcionando. A mí me tinca que está funcionando, pero si no veo el resultado concreto me voy a quedar con la estadística general. Que, por ejemplo, como dijo Daniel, tenemos menor frecuencia de delitos. ¿Qué hicimos bien que bajaron esos delitos? ¿O qué hicimos mal que aumentaron los robos con violencia? Bueno, todas esas preguntas tienen múltiples respuestas. Uno puede proponer más mano dura, uno puede proponer aumentar las penas, uno puede proponer programas para la primera infancia o programas para las familias. Bueno, aquí el tema es cuál de todos estos programas o intervenciones
tenemos al menos evidencia afuera. Mi aspiración es que tengamos evidencia chilena. No tenemos hoy día, pero veamos afuera qué ha funcionado. A ver, la cárcel es necesaria porque no tenemos alternativa. Pero si uno mira las trayectorias intelectuales, el factor criminogénico, que quiere decir que si yo me enfrento a esta situación, lo más probable es que cometa un delito, es enfrentarme a las policías, que me tomen preso a los 13 años y entre al programa 24 horas. ¿Qué hacemos como alternativa? Bueno, a nivel internacional existen programas de apoyo a los parental, de intervención con adolescentes, intervenciones cognitivo-conductuales, no es como que no pase nada, de reinserción escolar, de evitar que salgan de la escuela, que es el factor más importante para el comienzo de trayectorias delictivas. En el caso de los adultos, como decía la senadora, si salen de la cárcel sin plata, sin nada, ¿qué van a hacer el día siguiente? ¿Cuáles son los programas de reinserción social? Que yo creo que está fuera del debate público hace mucho tiempo, porque yo creo que no sabemos mucho qué estamos haciendo o no podemos hacerlo, o de frente, como me decía Daniel hace un rato, necesitamos un servicio de reinserción social. Entonces tenemos que ir viendo qué estrategias en los distintos momentos de este desarrollo evolutivo, se podría decir, de la delincuencia, estamos interviniendo. El primero y más importante, mientras antes mejor. ¿Cómo? No de manera punitiva. Ese es el después, ese es el final de la historia. Claro, se puede hacer algo, sí, pero mucho menos que en otros contextos. Quiero comentarles también, a propósito de evidencia, que tuvimos la suerte, en este caso trabajamos juntos con Daniel en eso, de por primera vez en Chile generamos evidencia científica de la efectividad del patrullaje focalizado a carabineros. No sé si conocen el Plan Cuadrante, por lo menos como nombre. Lo que hicimos fue comparar el Plan Cuadrante, que es patrullar sobre una zona medianamente grande de un territorio, y lo comparamos con patrullar en 2 cuadras, que concentraban muchos delitos. Para hacerle la historia larga corta, bajamos los delitos y nos salió la mitad de la plata, porque hicimos un análisis de costo-beneficio. Bueno, ojalá ese tipo de iniciativas se puedan ir tomando y generando desde la realidad nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. La verdad es que estamos bastante pasados en el tiempo que habíamos establecido para... Sin embargo, es un tema no solo necesario, sino que urgente para gran parte de quienes hoy nos acompañan aquí presencialmente y también vía streaming. En un minuto, para cerrar este panel y ser respetuosos también de sus agendas, les voy a pedir que intenten primero responder las 2 interpelaciones que han llegado consistentemente desde el público. Medidas concretas que ustedes consideren que son ineludibles y urgentes. Ojalá una, para no extendernos. Y segundo, ¿cuál es su opinión sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad? Voy a partir en el mismo orden en que lo hicimos precedentemente. Por favor. A ver. Ahí sí. Lo primero es que cuando hablamos de que hemos llegado tarde, para llegar tarde hay que saber dónde ir primero y hay que llegar, porque si uno no llega tarde, en el fondo no llega nada más. En Chile, hace muchos años, ¿aló? Hace muchos años que en Chile tenemos un sentido de urgencia brutal con respecto a la inseguridad. Hoy día vemos las tasas de temor en los niveles más altos del mundo, pero esto ha sido un tema en Chile permanentemente. ¿Por qué Chile es tan atemorizado? Ese temor, evidentemente, genera un sentido de urgencia que obliga a que las medidas que implementemos sean de efecto inmediato. ¿Qué medidas pueden tener efecto inmediato? Patrullaje policial, sí. Mayor sistema de persecución, las cárceles evidentemente también incapacitan en teoría. Entonces hemos mirado eso. Hoy día si le preguntamos a la ciudadanía qué medidas hay que tomar, en general las medidas van siempre por ahí. Eso ha evitado que tomemos medidas que tienen efecto en el mediano y en el largo plazo, pero que tienen efectos definitivos. Evitar que un joven inicie una carrera delictual evita 25 o 30 años de comisión de delito. Incapacitar a una persona con una cárcel puede evitar 3 o 4 años. Y por lo tanto tenemos que cambiar la mirada. Perdón, yo no sé si yo soy el que me... ¿Aló? Entonces,
tenemos que cambiar la mirada. O sea, ¿qué medida tenemos que tomar? Tenemos que mirar las medidas de control, por supuesto. La persecución es importante, el encarcelamiento también. Pero el foco tiene que cambiar radicalmente en Chile para no seguir llegando tarde. Tenemos que llegar. ¿Y a dónde tenemos que llegar? A la prevención. Porque eso es lo que va a tener un impacto definitivo en, claro, 15 años más. Lamentablemente es así, se va a demorar. Pero si no lo hacemos hoy día, en 15 años más vamos a estar llorando, al igual que hoy día, porque no lo hicimos hace 15 años atrás. ¿Y la calificación del Ejecutivo? ¿El gobierno? Perdón, es que es difícil evaluar a los gobiernos en función. A ver, creo que han habido aciertos y han habido desaciertos. Hay medidas que, por ejemplo, la casi vorágine legislativa, me atrevería a decir. El esfuerzo que han hecho los senadores y el Ejecutivo por sacar adelante los 60 proyectos de ley, yo creo que es algo inédito en Chile. Lo que pasa es que eso exige acciones posteriores. Nosotros creemos en Chile que podemos resolver todo con una ley, pero la verdad es que en la implementación se juega el 90% del éxito de una ley. Y en eso creemos que todavía estamos en un inicio y por lo tanto todavía es difícil de evaluar. Muchísimas gracias. Vamos con el diputado Lonton, entonces. Las mismas preguntas. Muchas gracias. Voy a tratar de un minuto, pero va a ser difícil. A ver, yo creo que medidas a implementar, la protección y control de las fronteras, marítimas y terrestres, es fundamental. Tecnología, eliminar incentivos para ingresar a Chile, y en ese sentido creo que las cifras son insuficientes porque todo lo que se ha invertido o todo lo que se ha intentado hacer es insuficiente respecto a la realidad que estamos viviendo en Chile. Eso es uno. Los programas de políticas públicas en materia de seguridad es necesario evaluarlos, porque no es necesario más Estado, sino que necesitamos ser más eficientes respecto al gasto de los recursos públicos en materia de políticas públicas, en materia de prevención y reinserción. Y por eso lo que dijo Cristóbal me hizo mucho sentido. Yo te podría nombrar varios programas que uno diría, ¿dónde está la plata reflejada en aquello? El sistema carcelario es fundamental. Reformarlo, esto ha pasado gobierno tras gobierno, estamos viendo un hacinamiento más de un 150%, hay cárceles en mi región que tienen 200% de hacinamiento, eso impide que se cumpla de buena manera la pena, impide aislar a los más peligrosos e impide una rehabilitación y reinserción, como decía la senadora Bodanovich. Y en nuestro país, cada vez que se quiere recortar los recursos, se va a la rehabilitación y la reinserción y después esa persona sale libre y probablemente va a reincidir. Yo creo que el gobierno partió tarde, creo que tuvo un programa profundamente ideológico, sesgado, y eso impidió accionar a tiempo medidas que venían esperándose mucho tiempo y que venían desde el gobierno anterior. Y yo creo que un gobierno sin convicción tiene una carencia en la gestión. Muchísimas gracias, diputado Lonton. Sí. Senadora Bodanovich. Menos mal. No era necesario. Creo que el foco tiene que estar en que, mira, el gobierno ha hecho lo que ha podido. Ha hecho leyes, como colegislador las hemos aprobado, 60 leyes. Las leyes tienen algunos recursos asociados, ha puesto recursos para las policías, pero si uno mira los presupuestos del 2015 al 2024 ve que estamos siempre en el orden de los 4.000 millones. Es decir, no ha habido tampoco un incentivo o un foco distinto, hay continuidad. Creo que siempre los recursos son escasos, aquí son todos economistas, creo, y eso es lo único que a uno le enseñan el primer día de clase, que los recursos son muy escasos, las necesidades ilimitadas. Y cuando hay recursos escasos, uno debiera haber focalización en ciertos temas. A mí me preocupa más que el gobierno que el sistema no funciona. La impunidad es causante también de que aumente el delito. Fíjense, y quiero aquí permitirme una sugerencia para Clapes, tal vez tomar esto, después tratar de hacerle un corte regional, un corte por sectores. Por ejemplo, en Santiago veíamos ese mapa que muestra el ministro, dónde están los delitos más graves de homicidio, y están en las poblaciones, en las villas sociales. Coincidentemente. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Ahí falta Estado, ahí entra el narco, ahí hay venganzas, fíjese, a veces justifican, dicen, no, lo mataron de 15 balazos, pero era un ajuste de cuentas y hemos normalizado que la noticia se transmita así. O sea, si hay un ajuste de cuentas porque ahí ya el Estado está ausente. Entonces, creo que es importante ver el corte regional también porque, por ejemplo, lo que decía Daniel, que no hay un aumento significativo en los delitos más violentos
En el Maule hay un aumento consistente de 25.000 a 30.000 delitos prepandemia ahora, en delitos asociados a drogas, a armas. Es común que, por ejemplo, en Molina maten a una mujer con 15 balazos. Eso ya no es algo excepcional, en Molina. Entonces, si nosotros como Estado no somos capaces de focalizar los recursos donde tiene que estar aquí, tenemos un tema con la inteligencia. Entonces, nosotros estamos discutiendo una ley de inteligencia, pero esa inteligencia no es para tener una ley, es para que esos datos sirvan, se usen y no pase lo que ya les conté con el tribunal, que tiene la sentencia en el computador, pero no la usa porque no la usan. Entonces, los datos de inteligencia se tienen que cruzar y la reinserción tiene que ser parte también de algo que empecemos a conversar. Los incentivos están mal puestos. En Gendarmería, si a un gendarme se le arranca el preso, lo van a sumariar y lo van a echar. Si un gendarme rehabilita a una persona, nadie lo va a premiar ni nadie le va a poner una medalla. Entonces también tenemos un problema y fundamentalmente con los centros de detención de jóvenes. Así que esa es una cosa que quisiera decir respecto de lo que me permite sugerir también, esto de los cortes por estrato social, cortes por región. Y respecto de los recursos, focalizarlos donde tienen que estar. Muchísimas gracias, senadora Bodanovich. Y finalmente, Cristóbal Baimón, por favor. Sí. A ver, varias cosas. Lo primero, concuerdo 100% con Daniel, que la prevención con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo es central. Si no hacemos algo ahí, perdimos la pelea antes de siquiera empezarla. Lo segundo, siguiendo lo que mencionó la senadora respecto a las distintas estadísticas regionales, no hay una solución que se pueda aplicar la misma en todas partes. Así como si algo funciona en Inglaterra o en Estados Unidos, no necesariamente va a funcionar acá. Lo que funcionó acá en Santiago puede que no funcione en Antofagasta. Por eso tenemos que ir probando distintas soluciones. Soluciones concretas. Esto es una extrapolación respecto a algo que se hizo en Chile harto, hace un año o 2 años, que es recuperar espacios públicos. Recuperación de espacios, involucrando a la ciudadanía, es central y es tremendo para bajar la delincuencia y aumentar la percepción de seguridad. Y me acuerdo de los casos cuando se demolían los mausoleos narcos. ¿Qué pasó después? Ese después es la intervención que importa. Y yo creo que la clave dentro de esto es mirar a largo plazo, ok, hacemos esto, el día de mañana, ¿quién ocupa este espacio? Y eso yo creo que es importante, porque si no estamos perpetuando un problema, bueno, eternamente, pero eso, y respecto del gobierno, es bien difícil decirlo, porque el gobierno dura 4 años, las evaluaciones son a los 4 años, las políticas debiesen ser de largo plazo, porque además si midiéramos un gobierno por qué hace todos los días, estamos perdidos, por lo menos para mí no tiene sentido. De hecho me acordé, perdón el salto, de un programa en Estados Unidos, que el primer año fue un éxito rotundo dentro de una cárcel, y a los 3 años la cantidad de personas que reincidían fue el doble de los que no participaron del programa. Entonces uno puede creer que algo está funcionando bien si lo miramos de un momento a otro. Entonces, la mirada de largo plazo y medir. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de nuestros extraordinarios panelistas de esta mañana, tan importante que es hacerse cargo de los temas que son centrales para la ciudadanía. La razón del esfuerzo de Clapes UC es ser parte de los cambios en políticas públicas, aportando desde la academia, desde los datos, desde la evidencia empírica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, a quienes están hoy presentes en el Salón de Honor de la Universidad Católica y, por supuesto, a quienes nos han acompañado vía streaming. No dejen de seguirnos en todas las actividades que ya se vienen en Clapes UC. Muy buenos días. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de Clapes UC agradecemos la participación de nuestros invitados, que formaron parte del seminario de hoy, y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.